Hola, soy Javier Cravioto y este es mi análisis en el espacio de la 4T, en la sección de análisis y opinión. El día de hoy lo he titulado Si no quieren ver, que no vean. Qué magnífico momento, qué interesante momento estamos viviendo en este proceso de transformación en México. Se han roto todos los paradigmas con los que vivimos por décadas, ¿no? Que teníamos que ser pobres porque México era un país de pobres, pues no es cierto. Que ser indígena era vergonzoso, salvo para la foto de souvenir, pues tampoco. Que los derechos son solo para unos, que la economía solo funciona bajo las reglas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, pues no. Que lo que digan los vecinos del norte es ley, pues no. Que las monarquías son sinónimo de democracia, ¿no? Que los funcionarios públicos, por el hecho de serlo, tenían derecho a enriquecerse con los recursos ajenos. Qué gran momento. Como efecto dominó han ido cayendo todos estos paradigmas a lo largo de estos 4 años, ¿no? Y sin embargo, hay quienes no quieren verlo, hay quienes no quieren entenderlo. Entonces, la pregunta es aquí, ¿por qué no es posible el diálogo entre los opositores y quienes apoyamos el proceso transformador? Todos del mismo país, todos mexicanos. ¿Por qué no es posible un diálogo? ¿Por qué no es posible entendernos? ¿Por qué no es posible tener un lenguaje común que nos identifique, que apoye y que busque lo mejor dentro de las posibilidades reales que tiene este país? Esa es una pregunta que no sé si alguien tenga la respuesta, ¿no? Yo me sugerí varias ideas. Hay parte de conformismo, sí lo creo. Hay gente que le cuesta la flojera, el hecho de tener que decir, pues voy a pensar un poco más allá, voy a investigar un poco más, ¿no? Es más fácil, pues, ir de a muertito, nadar de a muertito, ¿no? Otros, muchos por conveniencia, ¿no? Pues les convenía el modelo anterior, tenían cosas a su favor, tenían prerrogativas, tenían aviadurías, tenían cuates en el gobierno que les daban negocio, entonces pues les convenía, ¿no? Otros que perdieron privilegios, ¿no? Tenían ciertas condicionantes que les permitían enriquecerse, porque todo gira alrededor del dinero. Les permitía enriquecerse y pues de repente pierden, ¿no? Y ya no lo tienen, ¿no? Otra, sin lugar a dudas, es el tema del clasismo, ¿sí? Otra razón es esta del clasismo. ¿Por qué? Pues porque hay gente que es un choque cultural a su mentalidad el ver que gente que considera distinta, ¿sí?, tenga posiciones de gobierno y de poder. Todas estas cosas pueden ser, sí es real, pero debe haber algo más, debe haber algo más. Y entonces yo me pregunté, dije, ¿qué me sugiere todo lo que está pasando aquí? Y dije, bueno, voy a hacer un ejercicio. Y les pregunto, ¿han hablado con los opositores? ¿Han hablado con ellos? Dedíquenle su tiempo y van a llegar, creo que, a la misma conclusión. Su problema es la manera en que se informan. Es decir, una vez que sacamos a todas estas personas que por diferentes condiciones odian el proyecto, odian al gobierno, odian a los chairos, odian a lo que se les ocurra, el resto, ¿qué pasa? Bueno, pues que está desinformado. La manera en que se informan les obliga a pensar de cierta manera, dado que no quieran hacer un ejercicio distinto, ¿no? Han participado de estos intercambios de regalos en donde un grupo, una familia, lo que sea, en determinada época del año, uno le da al otro, el otro al otro, y finalmente gira, ¿no?, esto y pues acaba, es decir, es entre sí mismos, ¿no? Hay un meme de un cómic muy conocido entre niños, pero pues la verdad es que también entre adultos, de este personaje que vestido lanza una telaraña al otro que es igual, y ese al otro que es igual, y ese al otro que es igual, es decir, 4 o 5 personajes iguales que se van lanzando lo mismo, ¿no?
O han jugado teléfono descompuesto, ¿no? Donde uno dice una cosa y el último, pues ya cambió ese discurso. Bueno, algo así es lo que les está pasando. Hablan entre sí mismos, para sí mismos, entre muy pocos. La fuente de comunicación sale de muy pocas fuentes, ¿no? La información masiva, entonces, viéndolo así, que es de los mismos, entre los mismos y para sí mismos, habla y explica que son pocos los informantes, y son los informantes de toda la vida, los de las televisoras, los de los radios, los columnistas, los de toda la vida. Los que les hablaban hace 30, 20, y 10 y 5 y años son los mismos que les siguen hablando. Entonces, ¿cómo cambiar la percepción del discurso cuando los que te hablan son los mismos, con una agenda que habla de la forma en que se hablaba anteriormente? Y mucha de la gente que percibe y que recibe este discurso y esta narrativa, pues son aquellos fificientos que se sienten muy estudiados, muy galardonados, que viven por consecuencia en una burbuja de absoluta ignorancia, ¿no? Podrían ver y enterarse, pero no quieren hacerlo, no saben cómo hacerlo. Y yo creo que también se debe a que ya a estas alturas les cuesta mucho aceptar que han vivido en un engaño y en un error permanente, ¿no? Los medios conservadores tradicionales tienen gran capacidad económica, tienen mucha fuerza. La gente los ve, millones de personas los ven. Es la manera en que tiene mucha gente de informarse exclusivamente. Otros pueden optar a otras opciones, pero hay gente que solo tiene y solo recibe esos mensajes. Eso es muy preocupante. Ahora, si le sumamos a que estos mismos medios históricamente han fomentado la pasividad, la indiferencia, casi que podría decir que hasta la cobardía para resolver los problemas, han fomentado que la gente pierda la dignidad en los embates del poder frente a ellos. Pues por fortuna, hoy quien recibe ese mensaje es una masa importante, pero cada vez es minoritaria, ¿no? Hay gente que ya se entera y se informa de otros medios, pero todos los que no son los que conforman este grupo de oposición con el que es imposible dialogar. No hay forma de que se hable de un tema que tenga una base de argumentación por parte de ellos, ¿no? Mientras en un lado hablamos con datos duros y contrastables, porque se ponen sobre la mesa, de programas sociales, de aumentos salariales, de obra pública, de transformación del sistema de salud, del Tren Maya, de la refinería nueva, de la reparación y arreglo de todas las refinerías que ya no servían para nada, de los programas como Sembrando Vida, de la disminución de la violencia, de una libertad absoluta de expresión, de los caminos de obra local, de las sólidas variables macroeconómicas, de un peso fuerte, de la soberanía que se recupera arrancándola a todo ese cinturón al que nos obligaron los gobiernos anteriores. Mientras nosotros hablamos de ello, ellos hablan de pocas cosas, de crisis, de dictadura, del fin del mundo, de que estamos en el peor de los mundos, ¿no? ¿Es real? Pues no es real, ¿no? Mientras nosotros hablamos del contubernio panista con el narcotráfico, mientras les decimos, hey, ayer empezó el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, que es el operador del grupo calderonista, el operador de Felipe Calderón, ellos entonces mejor guardan silencio. Es decir, no hay forma de comunicarse y no hay forma de dialogar. Entonces, ¿qué sucede? Que como no hay diálogo, acuden a la violencia, amagan con violencia. Esa es la respuesta que tienen, actúan con violencia. Y me preocupa que los veo preparándose para lastimar al país. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Ahora,
¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Si las izquierdas, y hablo en general y en plural porque no es el momento de decir quién tiene la mayor razón o la menor razón, pero si las izquierdas en su conjunto no entendemos el lenguaje de la derecha, no entendemos los sabotajes a la infraestructura, no entendemos los caballos de Troya tanto en el partido Morena como en el gobierno, no estamos viendo y asumiendo en consecuencia de lo que son capaces. Las élites políticas conservadores, teniendo a esa pequeña masa conservadora a quien embaucan y que repite su discurso de una manera embrutecida, cuando las élites sonríen, ¿no? Sonríen, se dan golpes de pecho, lo único que están haciendo es sembrar una estrategia electoral que a través de la mentira busca estropear la vida pública. Eso intentarán. De aquí al 2024, creo que el discurso de la oposición lo que intentará es romper la vida pública. Porque al día de hoy no tienen propuesta, no tienen programa, no tienen un porqué. Todo es un en contra de. Se les agota el tiempo, por lo tanto, lo único que les resta es reventar la situación, ¿no? Nosotros en la izquierda ya pasamos de la ofensa de que nos llamen resentidos, chairos, todas las historias que ya conocemos, ¿no? Ya entendimos que los whitexicans, los fifís o como se quieran llamar, da igual, ya demostraron que son ignorantes, son violentos, son racistas, son clasistas. Y aún así nos echan la culpa a nosotros, ¿no? De que la confrontación y que la polarización y todo esto. Pero bueno, ellos no van a cambiar. Y mucho menos van a cambiar pronto, ¿no? Toda esta forma de ser representa esta parte generacional muy torcida. Es decir, ya así se hicieron, así se formaron. Ya no van a cambiar. Es imposible que suceda, ¿no? No podemos olvidar que la violencia está en la raíz histórica y fundacional de la derecha. Eso es una realidad, ese es un dato duro. El PAN surge de manera violenta para oponerse a la expropiación petrolera, ¿no? Entonces, hay que entender bien quiénes son, cómo se formaron, con quién se juntan, con quién hablan, con quién establecen diálogo a nivel mundial, con las élites más conservadoras y más fascistas de todo el mundo, ¿no? Su ideología es la violencia, su ideología es el conservadurismo. Ellos establecen diálogo con ese fascismo iberoamericano que está tan de moda, ¿no? Y traen de su país favorito, de la monarquía española, a los voceros que les expliquen el mundo y que cuadre con su visión de derecha, ¿no? Creo que hay que estar muy atentos. Es lo que sigue de aquí al año 2024. Tenemos mucho que hacer, tenemos que estar muy alertas, tenemos que identificar el discurso, tenemos que pasar también de creer que ese discurso de centro, ese discurso bueno, de escuchémonos y hablemos y un poquito para ti y un poquito para mí, no funciona. El centrismo en una situación como la de hoy en México, yo diría que en el mundo, pero en México específicamente, el centrismo es de derecha. Es una derecha de closet, es una derecha que no se atreve a salir porque le avergüenza decir soy de derecha. Entonces, pues, suena más bonito, pues, soy de centro, ¿no? Ya me la llevo, ¿no? Entonces, no hay un centrismo en una circunstancia como lo que te da. ¿Hay motivos para creer que vivimos en tiempos de estupidez? Véanlos, escúchenlos. Escuchen a Lito, a Marco, a Kenia, a Xochitl, a Felipe, a Vicente. Ustedes digan, ¿son tiempos de estupidez? Tal vez. José María Morelos, en Los Sentimientos de la Nación, decía algo muy sencillo, escribió algo muy sencillo, una pequeña frase que dice, moderar la opulencia y la indigencia. Eso es todo.
¿Qué tan difícil es entender que la cuarta transformación busca eso mismo? Moderar la opulencia y la indigencia. Eso es lo que buscamos en este movimiento, ¿sí? Llevamos 4 años de trabajo ya en este gobierno, y quien no quiera ver los frutos no los va a ver, aunque los tengan enfrente. No los va a ver, no los va a aceptar. Su chip mental no se lo va a permitir. El problema que tienen es que tú avisoras un horizonte de libertad y entonces dices, estamos cambiando, ¿no? Ellos no, porque ellos prefieren mantenerse en una esclavitud de ideas, de un así fue siempre, así aprendí, así viví, no tengo por qué cambiar, no tengo por qué transformarme. Y pues con eso vivimos, ¿no? Entonces, esta guerra mediática la estamos entendiendo, es lo que hay, vamos a vivir con ello, hay que entenderla y hay que responder a ella. Nos quedan ahorita meses, y un par de años, pero meses los que siguen, muy complicados, vienen elecciones y esta gente va con todo y lo estamos viendo con eventos muy recientes de sabotajes a infraestructuras, de sabotaje en medios, de todo lo que pasó con la ministra Yasmín. Si entendemos todo ese conjunto de situaciones que están pasando, pues están iniciando sus batallas finales, ¿no? Decía Monsiváis, la izquierda siempre es perfectible. Es decir, en la izquierda siempre vamos a tener cosas que mejorar, que resolver, que hacer, ¿sí? Pero la derecha no. La derecha no es perfectible. La derecha que existe en cualquier momento es la mejor posible. Decía, son estúpidos, arrogantes, cumplen cabalmente con lo que debe ser la derecha. Eso es lo que tenemos en este país. Una derecha con esas características. ¿Van a cambiar? No van a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? De que no tengan una idea de país, mucho menos de partido, mucho menos de programa, ¿no? Por eso están donde están, por eso han perdido todo lo que han perdido. Se formaron y yo podría decir que se formaron y echaron raíces en una cultura de absoluta irresponsabilidad para sus semejantes, para el país, para sus familias, para todos. Son irresponsables por naturaleza. La lucha de hoy es muy distinta. Somos pocos en vez de muchos, pero por otra parte, ellos son pocos contra muchos si hablamos de medios de comunicación. Son pocos medios de comunicación muy fuertes, muy poderosos, que a muchos le comunican lo que quieren hacer. Hay que estar atentos todos. Creo que si partimos de qué es lo que hay, pues cada quien sabrá cuál es su tarea a seguir en estos próximos meses, dónde debemos dirigir las baterías, de qué nos debemos preocupar, a quiénes debemos cuidar y estar muy atentos a lo que siga. Esa es mi opinión en esta ocasión. Muchas gracias.